Momento para la conversación, para la opinión, para el análisis sobre un tema que preocupa mucho cada vez más, es relativo a la violencia de género, y lo vamos a hacer con María Boado Olavarrieta, que es fiscal delegada de violencia de género de Burgos, juez en excedencia y fiscal coordinadora regional de violencia de género para Castilla y León. Gracias, buenas noches de nuevo. Buenas noches. A su derecha se encuentra Ana Mélida Calleja, ya es inspector del Cuerpo de la Policía Nacional, responsable de UFAM, de la Brigada de Policía Judicial. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Muy bien, gracias. Enseguida nos explicarás qué es eso de UFAM. Sí. Y también está con nosotros Milagros del Campo Cámara, psicóloga forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Unidad de Valoración Integral para la Violencia de Género de Burgos. Además es profesora de Ictiología de la Universidad Isabel I de Castillas. ¿Cómo estamos, Milagros? Bienvenida. Gracias, bienvenida. María, empiezo contigo. ¿Sorprendida por este breve resumen que he hecho en la introducción de los datos del Observatorio de Violencia de Género de 2016? No, sorprendida en absoluto, porque lo veo yo en el juzgado que llevo cada día. Y efectivamente ya en el 2016 hubo un incremento importante de los casos de violencia de género, con lo cual sorprendida en absoluto, es una realidad. Es que ese dato de 384 mujeres al día que están siendo víctimas de violencia de género. Sí, nosotros tenemos una media de 1 o 2 casos de violencia de género cuando no se acumulan desde el fin de semana, y hay lunes que tenemos 5 casos de violencia de género. Y el año pasado, por ejemplo, solo en Burgos Capital ha habido 50 casos más de violencia de género que en el año anterior. Pero para que lo notes tú, primero lo tiene que notar Ana y sus compañeros, ¿verdad? Sí, es así. Hay una media diaria más o menos de una denuncia al día, y luego los fines de semana pues se incrementa un poquito, que se acumulan al lunes porque todo se hace para juicio rápido. Entonces, ¿En qué momento notasteis, habéis detectado, en qué momento del paso del tiempo que había evolucionado, que había experimentado este incremento porcentual de denuncias? Bueno, yo llevo en la UFAM desde el 2014 más o menos, y ha sido un crecimiento anual constante. Entonces... Bien, estamos hablando de este observatorio, de estos datos que son apabullantes, que ya nos podíamos imaginar, y que 2017 no parece que vaya a cambiar de tendencia. No te voy a pedir, Milagros, una explicación lógica porque no la puede hablar, ¿no? En esta sin razón, en esta lacra, pero el porqué, desde tu punto de vista como profesional, de este incremento. Yo no sé si es tanto el incremento como sí la visibilización que se está haciendo de la violencia de género. Yo creo que cada vez se está tomando más conciencia de la importancia de la denuncia, de que existen cada vez, aunque todavía nos queda mucho, pero cada vez hay más medios a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género, y bueno, pues de alguna manera cada vez se está pidiendo y se están poniendo más recursos para que las mujeres se atrevan a denunciar y lo hagan, ¿no? Porque, bueno, porque hay muchas personas que estamos detrás intentando ayudarlas y estar con ellas. Decíamos al principio que los políticos, ¿no?, hablan de necesitamos un pacto de Estado. Nadie duda de su buena intención, pero no llega del todo, ¿no? ¿Qué se está, María, proponiendo en ese Pacto Nacional contra la Violencia? Bueno, se están proponiendo bastantes cosas, algunas, en mi opinión, desde el punto de vista de un jurista, que es mi caso, muy interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que se están planteando y que yo considero fundamentales es eliminar la dispensa del artículo 416, que permite a la víctima no declarar contra su agresor. Esta dispensa no se sostiene desde ningún punto de vista que pueda verse, y desde luego desde un punto de vista de política criminal. Si queremos defender a la mujer, y de hecho lo hacemos a veces en contra de su propia voluntad porque ella no quiere la orden y nosotros lo acordamos porque vemos que la mujer está en una situación de riesgo, lo que no se puede permitir es que se mantenga esta dispensa que permite efectivamente que esta mujer llegue al acto del juicio y no declare contra su agresor. A veces, además, acogerse a esa dispensa lo hace la mujer después de presiones que puede sufrir por parte del propio agresor o incluso del ámbito familiar del agresor. Por lo tanto, eso es una de las propuestas que yo considero más importantes, al margen de que hay alguna más. Enseguida vamos con ello, pero perdona un segundo, María. No declaran contra su agresor, pero siguen manteniendo la denuncia. ¿No la retiran? No, la mantuvo en su día. Llegamos a juicio y llega a juicio y se le ofrece esta dispensa que le permite la ley, que nos obliga la ley a ofrecérsela, que se recoge en el 416, y llegamos a juicio y sorpresivamente la víctima nos dice que
se acoge a su derecho a no declarar. Inmediatamente nos quedamos sin prueba, porque inmediatamente no podemos ni leer la declaración donde denunció, como me estás diciendo en su día, no la podemos traer al acto del juicio, y tampoco nos sirven los testigos referenciales. Muchas veces la policía es testigo que no lo ha visto, pero es de referencia porque la mujer se lo ha contado. Pues esos testigos dejan de servirnos en el momento en que la mujer se acoge a esta dispensa. Y fíjate la gravedad que tiene esto cuando no solo es maltratada la mujer, sino también sus hijos. No se puede consentir que una mujer se acoja a esta dispensa cuando tenemos a unos niños que también están siendo víctimas de violencia de género relacionada con la de la madre. Por eso estamos insistiendo en la necesidad de eliminar absolutamente esta dispensa para los casos de violencia de género. O sea que se está intentando de obligar a esa persona a que declare en contra de su maltratador. Efectivamente, porque esta dispensa fue creada para el testigo, la mujer que sea testigo, pero es que aquí no tenemos una mujer testigo, sino una mujer testigo y víctima. Claro. Y entonces esa es la diferencia notable que hace que estemos luchando por la eliminación de esa dispensa, que ya se ha planteado, ¿eh? En ese estudio que se está haciendo a nivel nacional se ha planteado ya la eliminación de esa dispensa del 416. Ana, hasta donde puedas llegar, evidentemente, pero ¿cuántas veces habéis dicho tanto trabajo que hemos hecho para que luego la cadena judicial permita ciertas cosas que hacen que no luzcamos tanto, ¿no? A ver, cuesta mucho trabajo tomar una declaración en comisaría y mucha paciencia con la víctima para que ella se abra a una persona que no conoce, que cuente pues cosas de su intimidad, de su relación de pareja. Y entonces, cuando consigues que declare y has detenido al agresor y después llega al juzgado y se acoge a esa dispensa, pues realmente se va todo un poco... Pero bueno, son cosas que tienes que respetar porque son los trámites legales y son los procedimientos a los que te tienes que ajustar. Entonces no puedes hacer otra cosa. Te he presentado como responsable de la UFAN, del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Qué es la UFAN? Es el momento de que nos lo cuentes. La UFAN, tenemos que ir un poco más atrás brevemente. Antes existía el SAF, el Servicio de Atención a la Familia, que dependía de la Comisaría General de Policía Judicial, asumía las competencias de investigación y persecución de los delitos de malos tratos en el ámbito familiar, violencia de género y doméstica, delitos contra la libertad sexual y los temas relacionados con menores, tanto en protección como en reforma. Después existían las antiguas UPAPs, que eran las unidades de protección, asistencia y prevención, eran las personas que seguían, policías que seguían las órdenes de protección, y después, ahora mismo, recientemente, hace un par de años, se crearon las UFAM, que es una unidad única de acción, aglutina ese servicio de atención a la familia y esas antiguas UPAPs en un único servicio, una única dirección para cubrir todas esas competencias y asumirlas desde la especialidad, pero cubriendo todas las fases, desde la prevención, el asesoramiento, la investigación y la protección. Entonces, una víctima llega a comisaría, se le puede asesorar, bueno, se puede hacer una campaña de prevención, se le puede asesorar, informar, derivar, si decide denunciar, investigar esa denuncia y, por último, que salga con una orden de protección y un agente policial protector. Entonces, todo lo que consigues es evitar esa revictimización que hace que una mujer cuente tantas veces las mismas cosas, ¿no? Has dicho que es una unidad especializada, entiendo Sí. que sus componentes también tienen que ser especialistas en algo. ¿Quiénes componéis este Sí, UFAN? es una unidad especializada y se otorga esta especialidad, por así decirlo, con cursos de formación. Hay cursos online, hay cursos presenciales y el más potente ahora mismo es el curso UFAM, que consiste en la formación durante 3 semanas en Madrid de los agentes que van a formar parte de la unidad. Se hace un proceso de selección, cubren ese curso y después se otorga ese diploma que acredita esa especialidad y que sí o sí tienen que tener los agentes que van destinados a la protección de víctimas. No tanto en UFAN Investigación, sino en UFAN Protección es necesario ese curso de especialidad y las otras especialidades pues también con cursos de formación. Pues ¿en qué parte, Milagros, entre el trabajo de Ana y el trabajo de María, entras tú como protagonista dentro de esas unidades de valoración integral? ¿Qué momento se os pide y qué dictaminan? Vale, bueno, las unidades de valoración forense integral son un equipo
multidisciplinar de profesionales, así nos recoge la ley. Estamos formadas por un médico forense, un psicólogo forense, en este caso soy yo, y un trabajador social forense, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es hacer un informe completo de tanto de la víctima como del agresor, digamos desde las tres ópticas: la óptica biológica del médico, la óptica psicológica del psicólogo y la social, ¿vale? Porque entendemos que la violencia de género es una cuestión que es multidimensional, ¿no? Que afecta a muchas esferas de la vida de una persona y que es importante estudiarlas, ¿no? Bueno, nuestro trabajo consiste normalmente en hacer una valoración, como he dicho, tanto de la víctima como del agresor y en muchas ocasiones también de los hijos víctimas de esa situación que están viviendo, y dar una perspectiva, de alguna manera ayudar e informar tanto a los jueces como a los fiscales de esa realidad familiar, de qué es lo que está pasando, qué es lo que está sufriendo esa familia, si se está sufriendo algo, si obedece a una violencia de género como tal o hay otras causas que están motivando esa denuncia o esa situación que se está produciendo, ¿no? A veces son simplemente situaciones de divorcio o conflictivas, otras veces son situaciones de violencia muy mantenida durante mucho tiempo en el tiempo y que están produciendo pues un menoscabo desde luego en el desarrollo emocional de los niños que están en esa situación y sobre todo pues de las mujeres víctimas de esa situación. Pues de alguna manera nosotros ayudamos a los fiscales y a los jueces con un informe integral sobre esa realidad familiar. ¿Cada denuncia va ligado a un informe de estos? No, desafortunadamente no. Porque si cada denuncia fuera ligada a un informe de estos tan completo, estos informes son, no solo son muy completos, sino que exigen unas entrevistas muy exhaustivas, una coordinación con muchos otros profesionales, colegios, psicólogos, centros que han atendido a la víctima, trabajadores sociales, los puntos de encuentro familiar, múltiples coordinaciones para valorar un poco la situación de esas personas. Exigen, en mi caso, pues la valoración mediante pruebas psicométricas, psicológicas. Son informes muy completos, muy específicos, que solo se hacen en determinados casos, quizá a lo mejor más graves, donde se entiende que hay que hacer una valoración más exhaustiva. No se pueden hacer todos estos informes porque no hay medios suficientes. Claro. Concretamente en la provincia de Burgos, dentro de la unidad de valoración forense integral, sí que hay bastantes médicos forenses destinados a estas funciones, uno por cada jurisdicción, o sea, uno por cada partido judicial, y en concreto en Burgos capital hay 3, pero solo hay un equipo formado por una trabajadora social y una psicóloga, que soy yo, soy la única psicóloga y una trabajadora social en el equipo. Es decir, no estamos desbordados, no tenemos medios, aparte de atender violencia, atendemos otro tipo de cuestiones de conflicto, como son el maltrato familiar, el abuso sexual infantil, otra serie de circunstancias y de problemas en el que intervenimos para asesorar a los jueces y a los fiscales y, pues de alguna manera no podemos no damos abasto. Una respuesta judicial efectiva, para que sea efectiva, tiene que ser rápida, y nosotros, pese a que hacemos informes muy exhaustivos, la realidad es que se están acumulando, no podemos ser rápidos, hay una falta de medios impresionante, y cada vez más, conforme ha entrado en vigor el Estatuto de la Víctima, que exige también que estemos más pendientes de las víctimas, tanto mujeres como niños, especialmente niños y tal, está haciendo que cada vez estemos más desbordados y que no podamos atender de una manera efectiva pues las demandas que hay. No hay medios, no hay informes para hacer una valoración individual de cada denuncia. Eso también, María, se puede extrapolar al resto de elementos de la cadena judicial. Ahora mismo se demanda mucho más efectivos para que se traten estos casos con la máxima celeridad posible. Pues efectivamente es una demanda en todos los aspectos, quiero decir, desde las unidades de valoración integral, que para nosotros es un instrumento básico, sobre todo en los casos de maltrato psicológico, donde no hay una marca, una huella física de ese maltrato. Sin ellos estamos perdidos para tener pruebas sobre ese maltrato psicológico. De la misma manera es absolutamente necesario un aumento de los
del número de puntos de encuentro, para que los menores que se están viendo obligados a trasladarse muchísimos kilómetros de un punto de encuentro, o sea, desde su domicilio a un punto de encuentro, sobre todo en el ámbito rural, no tengan que hacer esos desplazamientos, que un día puede haber un accidente con un menor que va a ver a su padre trasladándose 80 kilómetros por una carretera mala. Ahí hay que hacer también un esfuerzo enorme en cuanto a medios, en cuanto a los puntos de encuentro, que igual que las unidades de valoración integral están absolutamente desbordados, porque pensar que además las visitas en los puntos de encuentro donde se realizan las visitas con los niños tienen todos más o menos el mismo horario escolar y todos se acumulan en una misma hora y realmente no hay suficiencia de medios a ese nivel. Igualmente en las oficinas de víctimas, pues se necesitan más psicólogos en esas oficinas de víctimas, que están generalmente dotados de un solo psicólogo. Entonces, evidentemente hay que dotar de medios económicos para que haya medios personales en esta materia. Sí. Hablando de medios económicos, se me viene ahora mismo a la cabeza, María, el caso pues, de una mujer que por desgracia ha sido asesinada por su marido, una mujer con hijos. ¿En qué circunstancias económicas quedan esos hijos? Pues la verdad que la situación de los menores, hijos de mujeres asesinadas, es bastante lamentable. Es otra de las pretensiones que se están planteando en este Pacto de Estado y en esta comisión de investigación que se ha abierto en el Congreso y en el Senado. Y es que, bueno, lo primero es que estos niños han perdido a su madre porque ha sido asesinada, pero evidentemente a su padre, porque lo primero que vamos a hacer jueces y fiscales es privar a este señor sin necesidad de esperar a que acabe el juicio, sino desde el primer momento de la detención de la patria potestad, para que no pueda tomar absolutamente ninguna decisión respecto de este menor y privarle de cualquier tipo de comunicación, porque ha habido algún caso donde se había acordado unas visitas entre el padre que estaba en la cárcel por asesinar a su mujer y el menor. Evidentemente esto ha pasado una vez, no volverá a pasar nunca jamás, se priva de todo tipo de comunicación. Pero es que además el problema que se plantea es el de la pensión de orfandad, que es una de las reclamaciones que se están haciendo en Madrid. Muchos niños se quedan sin la pensión de orfandad porque su madre o no ha cotizado, porque no le ha dado tiempo a ingresar en el mercado laboral, o no ha cotizado lo suficiente y no se les está reconociendo esa pensión de orfandad. Y otro de los problemas que se han planteado y que la sensibilización social empieza a pedir, y es que hay niños que están estudiando con becas, niños de mujeres asesinadas, que evidentemente en un momento determinado de su vida donde todo se ha ido al garete, han perdido a su madre y están en una situación difícil de soportar para cualquier persona, pero especialmente para un menor, se quedan sin la beca de estudios, porque han fallado en sus notas, porque no ha salido adelante ese curso escolar. Claro. Estas circunstancias son demandas que se están haciendo, evidentemente, para que los menores que se han quedado absolutamente desamparados con respecto al punto de vista familiar, pues no estén además desamparados económicamente. Sí, es un tema que había que introducir porque se habla muy poco de él y no se sabe realmente qué es lo que pasa, ¿no?, con esos hijos. Vuelvo con Ana, porque Ana, es competencia vuestra, de vuestra unidad, ¿no?, de la OFAM, llevar un control, ¿no?, de las órdenes de protección, de alejamiento, sí, etcétera, porque muchas veces cuando tenemos que dar una noticia tristemente de un caso de violencia doméstica o de terrorismo machista, nos encontramos dos extremos, ¿no?, una persona que había interpuesto no sé cuántas denuncias, también que nunca había puesto ninguna. ¿En qué momento entra ese control? ¿Cómo se gestionan? A ver, la orden de protección se gestiona y se siguen por los agentes que están destinados en UFAM Protección. Ellos, en el atestado policial, nosotros hacemos una valoración del nivel de riesgo de las víctimas, y esto obedece a una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que forma unos protocolos, unos formularios normalizados en los que el policía que hace la valoración va contestando una a una a esas preguntas que se refieren al entorno de la víctima, al entorno del agresor, las denuncias anteriores, qué tipo de agresiones ha habido, si son consumidores de sustancias estupefacientes, una serie de preguntas que al final va a arrojar un resultado, un nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo se asigna a esa víctima, que puede ir desde bajo, no apreciado, bajo, medio, alto, extremo, y dependiendo del nivel de riesgo que tenga la víctima, las medidas policiales de protección van a ir acordes a ese nivel de riesgo. Por ejemplo, en un nivel de riesgo no apreciado, pues será la protección que tiene cualquier persona que denuncia, y en un nivel de riesgo extremo, por ejemplo, será una vigilancia de 24 horas. Entonces, de acuerdo a ese nivel de riesgo, la protección policial se da de una manera o de otra. ¿Es muy habitual encontrar casos de nivel de riesgo extremo?
Bueno, ahora es más habitual. Desde el mes de julio se modificaron los criterios que se seguían para la valoración del nivel de riesgo. Se introdujeron otros parámetros que afectaban más a la vulnerabilidad de la víctima, y nosotros hemos notado un incremento de los niveles de riesgo porque se tienen en cuenta otros factores. Vamos siempre hablamos del perfil del terrorista machista, ¿no? Es difícil, ¿no?, hacerse un perfil, pero tú Milagros, para hacer esos informes tienes que hablar con todas las partes afectadas y por supuesto también con los autores de estos delitos. ¿Puedes darnos alguna pista, sin entrar en profundidades, de cómo son esas conversaciones, cómo se sienten realmente cuando han acabado acuchilladas o a disparos con su mujer? Bueno, afortunadamente en la ciudad de Burgos pues no tenemos un número muy amplio de casos en estas circunstancias, ¿no? Pero con esa gravedad me refiero. Lo que sí te puedo decir un poco, aunque no podemos hablar de un perfil como tal de maltratador, porque podríamos decir que cada sujeto y cada dinámica familiar es diferente, que podría haber casi tantos maltratadores como casos, quiero decir, tantos perfiles como casos. Sí que es cierto que en muchos casos este tipo de sujetos no tienen un sentimiento de responsabilidad de lo que realmente hacen, no tienen una empatía, no empatizan, no son capaces de ponerse en el lugar de la víctima, ¿vale? No son capaces de entender el daño que están generando sobre esa persona. Tienden a proyectar la culpa y la responsabilidad de todo lo que les ocurre en los demás, y es un poco lo que acaban generando, que le culpabilicen a la víctima, ¿no? Todo lo que estás haciendo es porque me estás provocando, por ejemplo. Entonces, bueno, es muy difícil que una persona cuando ha llegado a esa situación de a generar una violencia muy grave contra la persona, o ya hasta el punto, al límite de incluso de matarla, asuma se responsabilice de esa situación y asuma lo que ha hecho mal, sino que más bien se sentirá en la situación o en la posición de que, bueno, se ha sentido obligado porque la otra persona ha hecho algo que no debía haber hecho, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Bueno, pues son personas muchas veces que bajo ese prisma de autoridad y de dominio que ejercen, lo que realmente hay detrás es mucha inseguridad, personas con celos patológicos, personas que sobre todo ejercen un control coercitivo sobre esa persona, es decir, un control permanente, porque precisamente esa inseguridad genera que necesiten controlar lo que está pasando con la víctima, y entonces, bueno, pues empieza, sobre todo en los momentos de la separación, empieza el acecho, el estar detrás, a ver lo que está haciendo, y el control en muchas ocasiones a través de los hijos, cuando la pareja se ha roto. ¿De qué tipo de penas estamos hablando, María? Bueno, el Código Penal distingue dos tipos de delitos fundamentales en el ámbito de la violencia de género, o tres. Hay una serie de delitos que consideramos violencia que denominamos ocasional, que sigue siendo violencia de género, que es la que ocurre una vez en un hecho o en un momento puntual, y en este caso el legislador ha considerado pues que se puede optar entre la pena de prisión o una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, sin perjuicio de que siempre se pone la pena de privación del permiso de tenencia y porte de armas, por si acaso, y siempre la pena de prohibición de aproximación. Esas son obligatorias en todos los delitos de violencia de género, pero como digo, hay delitos de violencia ocasional donde el legislador permite optar entre la prisión o los trabajos en beneficio de la comunidad, y luego ya hay delitos más graves como una violencia habitual prolongada a lo largo del tiempo, y ya no hablemos, claro, de homicidios, asesinatos, agresiones sexuales, acoso, en donde el legislador ya no permite esta pena de trabajos en beneficio de la comunidad y no da otra opción que las penas de prisión. Y luego, evidentemente, en los casos graves y establecidos por la ley, pues está el supuesto de prisión permanente revisable. Te decía que esta cuestión la quería sacar porque hace nada, unos días, la ministra de Sanidad dijo que era importante que quien había maltratado a una mujer ingresara de forma inmediata en prisión, haciendo clara alusión, ¿no?, a esa demora, ¿no?, de las sentencias condenatorias que tardan en aplicarse. Bueno, hay que distinguir
en primer lugar entre la prisión preventiva y la prisión una vez que un señor ha sido condenado por un delito de violencia de género. Y la prisión preventiva, digamos que es la medida cautelar limitativa de derechos más grave que se puede imponer, y entonces evidentemente vamos a utilizarla únicamente, no en todos los casos de violencia de género, lo vamos a utilizar en aquellos casos en los que consideramos que la única forma de proteger a la víctima es ingresar a este señor en prisión, no en todos los casos de violencia de género. Voy a poner un ejemplo de un hombre que en un momento determinado zarandea a su mujer. Eso es un delito de maltrato, pero no es de la envergadura suficiente para, si es una sola ocasión y no ha ocurrido en otras ocasiones, no hay una reiteración delictiva para ingresar a este señor en prisión. Y luego, en cuanto a la ejecución de las penas privativas de libertad, cuando un hombre es condenado a pena de prisión y no cabe ya por su naturaleza, por sus antecedentes penales o por la gravedad del hecho, que nos podamos plantear una suspensión de la pena en los casos en los que procede, ese hombre entra inmediatamente en prisión, según acaba el juicio, según acaba el procedimiento. O sea que inmediatez en los casos en los que procede esa inmediatez. Ajá. También estamos hablando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estaba yo pensando, Ana, es peligroso, como a vosotros, ¿no? Como policías, acudir a según qué tipo de llamadas. ¿Habéis valorado ese riesgo policial? Sí, claro, ese riesgo policial siempre se valora, siempre se tiene la precaución de tomar medidas de seguridad, sea cual sea la llamada, y más en estos casos, ¿no? Muchas veces por la costumbre de unas llamadas o del desarrollo del servicio se relajan esas medidas, y en ocasiones pues nos hemos dado algún susto que otro. Acudir a una llamada y por acudir con celeridad, pues te relajas en las medidas de seguridad y algún policía ha resultado lesionado. Pero ahora, afortunadamente, pues se procura que a este tipo de llamadas en los que hay un tema de maltrato en el ámbito familiar, pues acudan varias dotaciones, pues porque tienes que asegurar a la víctima y tienes que asegurar la detención probablemente del agresor. No son difíciles de capturar a los maltratadores, ¿no? Algunos sí. ¿Sí? A ver, hay, como en todos, esto es un delito y hay quien se quiere escapar de la policía y de la justicia, y hay otros pues que se entregan o que no ponen resistencia. Pero vamos, es como en todo. Bien, lo decía, también te preguntaba ese dato porque más de la mitad de los maltratadores se entregan, ¿no? Quiero decir, más de la mitad de los asesinos que han acabado con la vida de sus parejas se han entregado prácticamente en el momento, María. Efectivamente, es un dato estadístico real en los casos de asesinato. Muchas veces deriva de la propia premeditación del hecho. Cuando lo tiene muy pensado, muy meditado, ha pensado incluso que el momento inmediatamente posterior a cometer el hecho delictivo va a entregarse a la policía. O a la policía o a cualquier autoridad. Por eso también otra de las cuestiones que se plantean a nivel jurídico en este pacto de Estado que se están planteando es la eliminación de lo que se llama la atenuante de confesión, que consiste en que cuando el agresor, vamos a ponernos en un caso de asesinato de los que estamos hablando, inmediatamente después de cometer el acto delictivo y sin que se haya iniciado un procedimiento penal o una investigación policial que se dirija específicamente contra él, porque es el momento inmediatamente, o sea, nadie se ha enterado más que él de este hecho homicida, pues llama inmediatamente a policía y se entrega y dice: acabo de matar a mi pareja, a mi mujer. Pues en estos casos se puede aplicar, no, de hecho estamos obligados a aplicar la atenuante de confesión, que puede tener la consecuencia de compensar la agravante de parentesco que tenemos que aplicar en este tipo de delitos. Y también se plantea la eliminación de esta atenuante por la circunstancia que antes decía Milagros, que es curiosa, que cuando al mismo tiempo que están confesando el hecho delictivo, bien ante la policía o bien posteriormente en el juzgado, muchas veces lo que hace el agresor es ratificarse en su actuación, en lo que acaba de hacer. Por eso, por esa falta de empatía, está justificando. Muchas veces es curioso como estamos tomando de la declaración y está justificando porque ha cometido ese hecho homicida. Y por ello se plantea pues la eliminación en los casos de violencia de esta atenuante, porque además por el dato estadístico que has dado, que hay muchos agresores, asesinos que en el momento inmediatamente posterior se entregan.
Pues tenemos que dejarlo aquí. Recordamos ese teléfono 016, teléfono contra el maltrato, y hemos querido analizarlo, como han podido ver y escuchar, desde diferentes puntos de vista. Soy consciente que nos dejamos muchísimas cosas en el tintero. Lamentablemente tendremos que seguir hablando de ello hasta que esta lacra se erradique. Ha sido un placer, Milagros del Campo. Muchas gracias. Ha sido un placer, Ana Mélida, y ha sido lo mismo un placer, María Boada. Hasta la próxima. Gracias. Que descanséis y buenas noches.